Más de medio millón de andaluces salimos a la calle con nuestra esperanza y nuestra bandera, con la seguridad del que sabe lo que quiere y la fuerza de nuestra conciencia de pueblo. La proximidad del referéndum autonómico nos hacía vibrar de tal manera que su resonancia fue aumentando hasta culminar en el día señalado, el 28 de febrero. Andalucía nuestra, se respira en el aire el fin de la espera, aunque se empeñe en darte como siempre filas traseras. Tierra entre las manos y a pedir que se aproveche el campo con trigo y oliva. Vamos a escribir nuestro futuro libre y opinar que es lo que más conviene sin venir de arriba. Vamos a dejar de ser los resignados a perder. Vamos a impedir que nos sigan marcando los pasos del baile. Los que siempre opinaron sin arte ni parte que Andalucía es solo cantar y beber. Es necesario que cada una de las 8 provincias se saque, en cada una de las 8 provincias se saque la mitad más uno de síes del censo electoral. Si en alguna de las 8 provincias no votase afirmativamente la mayoría absoluta de sus electores, la mitad más uno del censo, no podrá accederse a la autonomía de la región por la vía del artículo 151 de la Constitución, que es lo que mañana se vota. Tendremos que ir muy juntos para poder evitar que en los primeros pasos se doble la espalda. Vamos a sentir Andalucía nuestra de verdad. Vamos a vivir con una sola idea en el pensamiento. Que aunque quisiera el agua, la tierra o el viento, no habrá ninguna fuerza que nos pueda hundir. A esta hora, a casi 4,5 millones de personas se les plantea el siguiente interrogante. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Primera, en que puedas sentarte con la primera. Plaqueta, Fernando. Espera, está lleno. Venga, Cristóbal. Vamos, espérate. ¿Qué le ha pasado a usted en el ojo, señora? Por poner la bandera de la autonomía, ¿no es? ¿Y qué le ha pasado? Porque me he herido. Me he caído. Se ha partido la escalera y me se ha partido y me ha cogido la mano y la nariz. Andaluz, te están engañando. Lo que se vota en el referéndum no es la autonomía. Esa ya está decidida. Se vota un camino malo, el del sí, y un camino bueno y ordenado, el que propone Edezú. Si dices sí, estás impidiendo que tu provincia tenga voz y voto al hacer el estatuto de autonomía. Edezú, al pedirte que no votes o votes en blanco, abre el camino a un estatuto en el que van a tener voz y voto todas y cada una de las provincias. Una autonomía de todos, hecha por todos. Te están engañando. No te dejes engañar. Este no es tu referéndum. Procedentes de la Junta que en Granada capital a primeras horas de la mañana se han tenido que guardar colas de hasta más de 15 minutos para votar. En el capítulo de anomalías hay que reseñar que muchos votantes que en pasadas elecciones habían votado en un determinado colegio electoral han sido cambiados de colegio electoral y esto está produciendo diversas anomalías. Señora, ¿ha votado usted ya? Sí, señor. ¿Y qué? Muy bien. ¿Usted por qué vota? Pues sí. Andaluz hasta el hueso. ¿Qué? ¿Van a votar? Sí, claro que vamos a votar. Yo el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía.
Andalucía. Sí, pienso que sí. ¿Va a salir? Claro, yo pienso que sí. Ahora Yo voy a votar el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía. Sí, señor, en la pasada lo veo un poco referente a Habría la que añadir pasada. la denuncia efectuada esta mañana en Sevilla, donde en algunos colegios electorales se están repartiendo por los alrededores papeletas similares a las oficiales, pero con la inscripción artículo 143 en vez de 151. Esas papeletas llevan inscrito el sí, por lo que luego serán declaradas nulas por el presidente de la mesa. A varias mesas y otras estamos un poco vacías. Que viene, ha sido el grito popular de Andalucía ante la llegada del exministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, para hacerse cargo del escrutinio del referéndum andaluz. Presencia que viene acompañada de los 700 miembros de la UCD que de diferentes puntos de España han venido a Andalucía para ocuparse de la vigilancia, el puesto de interventores y apoderados en las mesas electorales. Soledad López. Sí, ha sido en Málaga. Según fuentes del PSOE, en el censo hay aproximadamente 20.000 inscritos que por fallecimiento, cambio de residencia, etcétera, no deberían figurar en las listas. Ha alcanzado también al presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escudero, que no solo ha tenido problemas, ha sido dado de alta en el censo, luego de baja y finalmente de alta. Retraso y obstáculos que Rafael Escudero calificaba así. Parece ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen todas las dificultades. Yo lamento que estas cosas se produzcan, me parece absolutamente increíble. Concluía el día de la votación, por primera vez de nuestra votación, para afirmarnos como pueblo y confirmarlo ante la historia. Los primeros colegios comenzaron el escrutinio. Otro sí. Otro sí. Número de votantes 309. Contestan sí 250. Los datos parciales de las mesas de toda Andalucía eran enviados al centro de recesión de datos instalado en el Casino de la Exposición de Sevilla. Y allí, junto a la fría estadística y tantos por ciento, estaba el clamor de un pueblo que ante todo exigía igualdad y justicia. En el Casino de la Exposición es de total optimismo. Cádiz ha dicho sí a la vía autonómica del 151, señoras y señores. Los primeros resultados definitivos habían comenzado a llegar. Se conocían ya los resultados favorables de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Había expectación y un cierto temor. En Andalucía puede considerarse fracasado en su conjunto por no haber superado el límite constitucional del 50% del censo en Almería, Jaén, Málaga, Huelva y Granada. De acuerdo con los datos de que se disponen, se ha superado el límite constitucional en Sevilla, Córdoba y Cádiz, según estimaciones de última hora. Al final, tan solo quedó Almería por rebasar el porcentaje establecido. Las estrictas condiciones legales hicieron tornar el triunfo conseguido en impotencia, dolor y solidaridad. De todas maneras, habíamos triunfado. Habíamos superado en participación a Cataluña y al País Vasco.